Para hablar de la Inquisición en América, primero debemos hacer unos comentarios sobre cómo había avanzado la evangelización en América. Porque Colón no trae la Inquisición llega 70 años después. Así que veremos qué avances había hecho la religión en la región antes de que el Tribunal del Santo Oficio llegue. ¿Cómo están? Mi nombre es Ariel y llevamos ya casi 24 horas de cuarentena, así que estamos grabando otro video en el que vamos a hablar de la conquista religiosa de América, porque no vamos a hablar solo de la Inquisición, porque hay un largo periodo antes de que llegue este tribunal de la Iglesia Católica en el que frailes, las órdenes religiosas intentaron evangelizar América con algún éxito en algún caso, pero con muchísimos fracasos también. En el primer viaje de Colón, si bien el objetivo era evangelizar las nuevas tierras, él había venido sin nadie que pueda hacer eso, sin ningún representante de la iglesia. Es decir, no tenía misioneros. Sí los tenía ya en el segundo viaje. Pero la tarea era muy difícil porque era muy difícil el terreno, era muy difícil el idioma. Aquellos misioneros no pudieron hacer prácticamente nada. Para verificar algún resultado hubo que esperar a las órdenes. Hubo varias órdenes en América a lo largo de toda la conquista, pero las primeras que llegaron fueron los dominicos y los franciscanos. Por ejemplo, en México, donde los indios habían incorporado la fe, eran devotos, incluso los cronistas de la época estaban sorprendidos por lo devotos que eran los indios. Pero, culturalmente, los indios seguían practicando sus rituales. Es decir, seguían haciendo sus bailes, seguían haciendo idolatría, seguían pidiendo por la lluvia, etc. Pero, los estudios que tenemos sobre aquellas prácticas nos dicen que esas son manifestaciones culturales, no religiosas. Es decir, podríamos decir que en México la introducción del cristianismo fue exitosa, pero que culturalmente, incluso en su forma de hablar, en su forma de comportarse el día a día, esos rituales seguían estando presentes, incluso más señalados en las regiones apartadas de donde estaban los españoles asentados. Pero eso era algo que los españoles no podían identificar en ese momento. Los clérigos del momento en México pensaban que esas manifestaciones culturales eran todavía la religión de aquellos indios mexicanos. Así que procedían a castigarlos para que las modifiquen. Pero estaban confundidos, ellos habían modificado su fe, pero no su cultura. Este problema de entendimiento fue algo constante en muchas partes de América. Distinto pasaba en Yucatán, por ejemplo. Ustedes dirán, Yucatán está en México también, pero acá vamos a separar, en esta época, lo que es Yucatán maya de lo que es México azteca. En Yucatán los indios estaban desinteresados por la religión. No les interesaba la nueva religión, no les importaba. Eso enfurecía mucho a los clérigos y a las personas de estas órdenes, porque los indios no se interesaban, ellos no querían, y aparte admitían que seguían siendo idólatras, es decir, ellos seguían pidiendo por la lluvia a una figura, seguían yendo a sus cuevas para pedir por la buena cosecha, y lo admitían y no les importaba. Pero en este caso hubo un personaje llamado Diego de Landa, que fue un torturador y un sanguinario increíble que tuvo la iglesia, que durante 3 meses quiso modificar este tema de la idolatría de los indios, torturándolos con la garrucha y condenando a muerte a casi 200 indios en un plazo de 3 meses. Muchos de esos indios se suicidaban para no recibir las torturas. Incluso en las crónicas de la época se puede leer que cuando un indio era llamado a recibir azotes, ya no quedaba parte sana donde azotar, porque antes de recibir el castigo ya habían sido castigados. Así que imagínense la crueldad de la orden franciscana al mando de Diego de Landa.
que fue un personaje a los que los indios le tenían terror. Incluso los indios se iban a refugiar a los encomenderos, es decir, iban a sus explotadores para que los defiendan de estas torturas, y aquellos encomenderos que eran hidalgos españoles de una personalidad dura y de una cosmovisión del mundo guerrera y en la que ellos tenían que estar entronizados mientras los indios trabajaban la tierra, los terminaban defendiendo de estas torturas y de esta proto-inquisición, digamos, pseudo-inquisición, porque la inquisición todavía no había llegado. Esto era una inquisición no hecha por el Santo Oficio, sino por frailes y personas que estaban con las órdenes, es decir, los obispos, etc. Esa era la situación en Yucatán. Se hicieron investigaciones sobre estos casos de tortura y la misma iglesia llegó a la conclusión de lo que pasaba en Yucatán era que había una mala introducción del cristianismo, es decir, no era que los indios eran culpables de idolatría o algo. Había una mala evangelización. Diego de Landa fue juzgado por la iglesia, tuvo que volverse a España, pero después la iglesia se olvidó, lo mandó de vuelta y él pudo seguir haciendo su trabajo, pero no con la misma crueldad, no le fue permitido. Porque esta investigación que había hecho la misma iglesia había tenido su peso, es decir, Diego de Landa estaba castigando a los indios haciendo un mal trabajo de evangelización, pero estaba la presión del Estado colonial que quería evangelizar rápido, porque eso significaba más riqueza rápidamente, es decir, desplazar a las aristocracias indias y expropiar las tierras. La situación en Perú es distinta, porque en Perú la colonización llega después, en los años 30 del siglo XVI, y allí la colonización y la religión entran juntas. Porque como el imperio incaico estaba en pie, los españoles tenían una justificación para usar la fuerza. Y porque el imperio incaico se defendía, es decir, aquellos indios resistían. La religión, en este caso en Perú, entró ordenadamente, es decir, entró de una forma ortodoxa. Y los indios la aceptaban. ¿Por qué la aceptaban? Porque este caso, el peruano, es un caso en el que la religión de los indios, o la cosmovisión de los indios, y la religión cristiana tenían puntos de contacto bastante fuertes, es decir, los sacramentos, el bautismo, la oración, la confesión, una deidad suprema, son todas cosas familiares dentro de la cosmovisión de los incas. Los incas tenían más de una deidad, pero el cristianismo se les hacía familiar, entonces lo aceptaban. Pero lo que los indios hacían era incorporar el cristianismo a su cosmovisión. Y acá hay otra mala interpretación de los religiosos españoles, que creían que por convertir el cristianismo a la aristocracia india, iban a convertir al cristianismo a todo el pueblo. Pero el pueblo seguía haciendo sus rituales, su adoración a las figuras para que llegue la lluvia, al sol, etc. Y eso no era cultura, era religión, era la religión de los incas que estaba muy vigente todavía. Y la religión fue entrando ahí, bien, los indios la aceptaban. Más allá de que hubo oleadas de persecución por la idolatría, en la que se quemaban momias sagradas, en las que se prendían fuego y se desmantelaban las huacas sagradas de los indios. Es decir, hubo momentos muy tensos de deportaciones y hubo en el resto de la región andina momentos en los que directamente se torturaba por esta supuesta idolatría. Aparte, estos religiosos cualquier excusa usaban para torturar a los indios muchas veces. Que los indios llevaban colgado algo que les parecía muy constitutivo y característico, se lo acusaban de idolatría para torturarlos. Pero lo que hay que aclarar siempre es que no todas las personas de la iglesia son así con los indios. Muchos entienden que la evangelización es lenta y progresiva y que no hay que castigar a los indios. Pero se los ha castigado tanto que eso después va a repercutir en lo que la Inquisición va a hacer cuando llegue. Hay un personaje importante, un cronista indio de Perú que es Guamán. Él cuenta cómo los españoles se confunden y tergiversan la religión que ellos tienen
y traen el mal. Es decir, Guamán dice, Dios nos ha castigado y no hay cura para esto. Se refería a la llegada de los españoles. Incluso convidaba a los españoles a que aprendan de los indios cómo se debía ser cristiano. Porque Guamán decía, nosotros amamos a Dios de una forma natural. Tienen que comprenderlo eso ustedes. Acá ya se adoraba a Dios y ya lo teníamos. Ahora ustedes vienen y lo que instalan es el mal. Corrompen a los indios, que se visten como ustedes para explotarnos ahora a nosotros. Es decir, Guamán entendía que había una sincronización bastante buena entre el cristianismo y la religión inca, y que eso podía convivir. Incluso él escribe una carta al rey Felipe en España para que comprenda esta situación. Muchos indios sufrieron la mano de la religión y han muerto por eso y se han suicidado antes de ser torturados. Hubo muchísima mano dura antes de que llegue la Inquisición. Los indios fueron castigados severamente, pero por una parte de las órdenes. No hay que decir que las órdenes eran malas, porque los que son malos son los hombres que están en las órdenes. Muchos curas querían hacer un buen trabajo de evangelización, y esos son ejemplos los jesuitas, muchos franciscanos, Bartolomé de las Casas. Hay muchos ejemplos de personas que querían venir a traer la paz o a evangelizar mediante la paz. Bien, la Inquisición llega con este panorama, ¿no? Llega en 1570 a Perú, 1571 México y 1610 a Cartagena, lo que hoy es Colombia, ¿no? O sea que tenemos 3 tribunales que tienen por debajo más episcopados, ¿sí? De esa manera se articula el edificio religioso. ¿Qué es lo que va a hacer la religión? Con la Inquisición no va a perseguir a los indios, porque todo el maltrato que habían hecho las órdenes influyó en esta decisión, en que la Inquisición no se va a encargar de los indios. Sí se va a encargar, como se encargaba también en España, y que incluso la Inquisición estaba para eso, para perseguir a aquellos que decían ser cristianos pero no lo eran, o que se habían convertido al cristianismo pero seguían siendo judíos, por ejemplo, o a los moros. Es decir, la Inquisición castiga la herejía dentro de la religión, no a los judíos porque son judíos, sino a aquellos judíos que se convertían al cristianismo, pero se sospechaba que por las noches en secreto seguían practicando el judaísmo, y a eso se les llamaba judaizantes. Eso era muy perseguido por la religión y por la Inquisición en particular, por el Santo Oficio, que estaba muy celoso de esas cosas y los espiaba y los perseguía. En América han perseguido a protestantes, a judaizantes, luteranos de Inglaterra, de Francia, etc. Hay un caso muy conocido que es el de los comerciantes portugueses, castigados por la Inquisición por judaizantes. En 1636, tanto el Tribunal de Lima como el de México castiga severamente con la hoguera, con torturas, con multas y por supuesto quedándose con el botín de estos comerciantes. Por judaizantes, ¿sí? Los quemaron, los prendieron fuego a esos navegantes portugueses. La Inquisición tuvo muchos problemas con los portugueses también del otro lado, es decir, del lado del Océano Atlántico, porque el Imperio Español y el portugués estaban ahí limitando en la zona de Brasil, lo que hoy es Brasil, Paraguay, Uruguay, con estos bandeirantes que eran portugueses que cazaban esclavos en territorio español para llevarlo a trabajar en lo que hoy es la costa brasilera. Ahí la Inquisición tuvo un trabajo muy activo y también para leccionar a los indios. La Inquisición después estuvo bastante dormida, sobre todo durante el siglo XVIII, porque tenía problemas internos, burocráticos, con los propios religiosos, con el Papa, con la corona. Así que no hubo tantas sentencias, no hubo tantos autos de fe, no hubo muchos juicios tampoco. Sí hay juicios, sí hay castigos, hay muchos muy importantes y muy resonantes de la época, de la hoguera, de las torturas, etc. Pero no quiero puntualizar en cómo torturaban, en cómo quemaban, porque me parece un poco cínico, y lo que quiero explicar es de qué se encargaba la Inquisición
y qué cosas ha hecho. Decía entonces, siglo XVIII, una Inquisición un poco dormida, pendiente de su burocracia. Lo que la despierta es la llegada de las ideas ilustradas a América. La Inquisición tiene terror de las ideas ilustradas porque modifican todo el edificio colonial, y por supuesto la Iglesia es reaccionaria y no quiere ninguna de estas modificaciones. Lo que trata de hacer es expulsar estas ideas foráneas, ¿no? La Iglesia cree que son ideas foráneas, es decir, estas ideas iluminadas que vienen de Europa o de Estados Unidos van a empezar a contaminar el continente y no quieren que eso pase. Entonces censuran libros, persiguen a quienes los leen, toda una cuestión así con el iluminismo, ¿sí? La Inquisición entonces va a estar pendiente de las ideas que trae la Revolución Francesa. Inútilmente, porque lo que ignora la Inquisición, la religión y el edificio imperial entero es que se está gestando en América desde hace mucho tiempo un gran cambio. No es que vienen ideas foráneas, desde adentro del imperio se está gestando un gran cambio, un cambio de época. Ya no puede sobrevivir más el imperio español. Y eso va a quedar demostrado cuando estallen las revoluciones de independencia. Por más que la Inquisición persiga, por más que censure los libros, por más que espíe, por más que conspire, no puede detener algo que ya está prácticamente desatado, que es la independencia del continente americano. Y eso va a traer el fin de la Inquisición. Por ejemplo, las oleadas liberales que hay en España sancionan una constitución en 1812, la de Cádiz, que ya la da por terminada la Inquisición. La Inquisición sigue un tiempo más, pero con las naciones que van a nacer en América después de la independencia, la Inquisición va a llegar a su fin por completo en el continente. Así que bueno, espero que se haya entendido. Es un pantallazo de lo que ha hecho la religión en América. Hay muchísimo para leer, muy interesante. Yo les recomiendo un libro de John Lynch que se llama Dios en el Nuevo Mundo. Ese es un libro académico con la información muy rigurosa y que es claro y está buenísimo, y aparte se extiende hasta incluso el siglo XX de lo que es la religión en América, pero arranca desde la conquista. Así que si se quieren interiorizar más en este tema, ese es un gran libro. Espero que les haya gustado el video, que les haya parecido interesante. Si fue así, le dan like, se suscriben, también me pueden seguir en Instagram. Dejo el link en la descripción. Así que bueno, gracias por ver y hasta la próxima. Adiós.